Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que Wall Street se repliega, ya no valen tanto esos resultados de Nvidia, que ayer parecía que había muchísima euforia en torno a ellos, subidas de casi el 10% en After Hours, 8% hoy en preapertura, para Nvidia quiero decir, ahora solo sube un 2%, que tampoco está mal, pero claro, en comparación, pues bueno, las comparaciones ya sabes que son odiosas. ¿Cómo estás viendo la sesión del día de hoy y en general un poco la semana? Tiene un tono que no sé yo cómo describirlo, pero da la sensación de que se quiere subir, pero al final no se consigue. Bueno, en primer lugar, si no te importa, vamos a referirnos primero a lo de Nvidia. Lo de Nvidia viene clarísimamente a raíz de las declaraciones que hicieron sobre el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que llevan ya muchísimo tiempo. Parece que lo de Nvidia de inteligencia artificial es nueva y llevan ya dando código de programación desde el año 2006. Entonces, no es una cosa, no es una cosa nueva. Entonces, luego, adicionalmente, se supone que contra más crezca la inteligencia artificial, más capacidad y velocidad de proceso y más demanda tendrán los productos de Nvidia. Pero, bueno, del hecho al trecho hay mucho todavía. Y entonces, aquí cualquier noticia se maximiza de una manera brutal y de hecho están hablando de expectativas más que de resultados, que es lo que pasó después del cierre. En referente a los resultados, bueno, es que estamos pendientes de una reunión crítica que está ocurriendo ya y que va a haber declaraciones en Jackson Hole, donde yo creo que el tiempo, desgraciadamente, me viene a dar la razón de lo que digo hace muchísimo tiempo, que la subida de tipos estaba siendo desmesurada y descontrolada y que esto no... Cuando tú tomas una medida y la medida ves que una y detrás de otra no tiene efecto, se han empeñado en que la medida hay que tomar más y más y más para controlar la inflación. Y yo decía que lo que estabas es realmente dañando a la economía, pero particularmente estabas dañando a la economía doméstica, que luego es la más complicada de levantar. Y es lo que aparentemente acaban de descubrir los señores de la Reserva Federal. Vamos a ver si también lo ha descubierto la señora Lagarde. Yo creo que es un error gravísimo lo que se ha hecho y las consecuencias, espero que sean menores de las que yo me imagino que van a ser. Por lo tanto, ¿A qué te refieres? volviendo a tu pregunta, los mercados lo único que están haciendo es vamos a esperar qué es lo que nos transmiten las declaraciones de Jay Powell y de Lagarde. Quería preguntarte por matizar, Miguel Ángel, ¿a qué te refieres con eso de que han cometido un error gravísimo? ¿Al hecho de subir tanto los tipos, de subirlos tan rápido, de tardar demasiado? Vamos a ver, yo soy un monetarista, aclarémoslo. Es decir, yo la política monetaria no la tomo como una cosa colateral, sino soy un monetarista y además soy un monetarista de la teoría monetaria. No es que siga a pie juntillas lo que dice la Escuela de Chicago, pero creo que la demostración es que el mundo entero la sigue, es lo que está ocurriendo con los tipos de interés, ¿no? Creo que los bancos centrales tuvieron un error de salida gravísimo. Es que no redujeron de una manera drástica una de las dos patas que tenían para atacar, que era en este caso la oferta monetaria, la masa monetaria en circulación, para que todo el mundo la entienda, ¿no? Sino que actuaron única y exclusivamente sobre los tipos de interés, olvidándose que el problema de los tipos de interés podía afectar de una manera drástica a los balances de los tenedores, los balances de los bancos, fundamentalmente, de los tenedores de deuda a largo plazo con un cupón bajo, para que todo el mundo me entienda, es decir, con un tipo de interés de recorte. Entonces, se equivocaron porque dañaron a los bancos cuando tu primera medida tenía que haber sido reducir la masa monetaria en circulación, que digo, que como soy un monetarista, soy de los que creo firmemente que es el primer factor inflacionista que hay, y además de hacerlo coordinadamente, como se hizo la subida de la masa monetaria en circulación. Pero la reducción es ridícula. La reducción que se ha hecho, por mucho que la gente se piense, no, pero han reducido la masa monetaria, es decir, los balances han sido reducidos, ha sido muy pequeño. Ya no pueden hacerlo, porque han dañado a determinados bancos que tenían ese tipo de activos mal valorados, porque encima la política de supervisión había sido inadecuada, se había permitido
o mejor dicho, no se había obligado a los bancos a reajustar sus balances. Por lo tanto, esa herramienta la perdiste. Hemos visto que los bancos americanos, los bancos regionales, que han entrado en una crisis sistémica una detrás de otra, la han logrado parar inyectando dinero, es decir, lo contrario a lo que hubiera cabido haber hecho al principio, pues solamente tienen los tipos de interés. Los tipos de interés no les están funcionando, pero por contra dañan de una manera clara a las economías domésticas. ¿Por qué? Pues porque obviamente si te suben el tipo de interés a tu hipoteca, tu renta disponible cae en la misma cantidad que sube el pago de tu hipoteca. Y si cae tu renta disponible, gastas menos. Y si gastas menos, dañas a la economía más. ¿Cuándo se ven esos daños? De una manera más alargada en el tiempo. No se ve de una manera corta como ellos esperaban. Subían un 0,25, un 0,50 y esperaban que en un mes o en 2 meses esto tuviese resultados. Y era evidente que no los iba a tener, porque a ti te quitan ese dinero, que te lo quitan cuando tú renuevas cada 6 meses o cada año o cada 3 meses, depende cómo tengas la hipoteca, te quitan ese dinero de tu renta disponible porque te suben los tipos de interés que tienes que pagar y tú drenas el dinero de otro sitio. Pues dejas de ir al cine, te compras productos de menos valor añadido, todo eso. Y eso revertirlo es muy complicado. Hace muchísimo tiempo que yo he dicho de que era un grave error, que no había que seguir por esa vía, porque el daño que tú haces a la economía doméstica luego es mucho más complicado revertirlo. Hablando de bancos centrales, bueno, sabemos que el tema sin duda de la semana es el simposio de Jackson Hole que se celebra mañana. Mañana escucharemos a Jerome Powell hablando en torno a las 4 de la tarde. Pero antes de ir a hacer una previa, ¿no?, de lo que se puede esperar de Jerome Powell, me gustaría también tratar contigo declaraciones hoy de Harker, del presidente de la Fed de Filadelfia, en la CNBC. Ha dicho que no esperan más subidas de tipos y que creen que ya han hecho lo suficiente. Es una de las pocas veces que veo directamente a un miembro de la Fed decir abiertamente que no cree que vaya a haber más subidas de tipos, porque el mercado creo que espera una más, por lo menos en septiembre. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Yo creo que ni ellos saben lo que van a hacer. Pero hay veces que dices, bueno, si recordáis con la anterior parte de la crisis, hace unos meses, se dijo, bueno, ya no van a subir, la cosa se revirtió cuando empezaron a caer los bancos americanos, se revirtió y dijeron, bueno, pues entonces en lugar de subir 50 puntos básicos, subimos 25 puntos básicos. A mí los bancos centrales me han decepcionado de una manera brutal, porque, insisto, en su momento a otro miembro de la Fed, a Barr, que era el responsable de la supervisión bancaria, de repente se desmarca con unas declaraciones en su momento que me dejaron atónito. Vamos a ser más estrictos en la supervisión bancaria. Y digo, pero bueno, vamos a ver, es que no lo erais. O sea, ¿cómo es posible que alguien que está encargado de la supervisión bancaria tenga que decirte que a partir de ahora va a ser más estricto después de la historia que llevamos de una década, de más de una década de problemas? O sea, y te dice eso. Yo lo decía, he visto 3 Basileas. Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, es decir, 3 sistemas de control o de incremento de la supervisión bancaria por el área del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Creo que me moriré y veré al menos una cuarta, lo cual significa que la supervisión bancaria es ineficaz. Con esto no quiero decir que haya que regular más, lo que digo es que hay que supervisar más. No, que nadie me entienda de que yo estoy contrario a excesos regulatorios, porque lo que hacen es que impiden la dinamización de la economía, pero la supervisión es necesaria, porque el problema está en que estamos en una economía de mercado donde hay mucha gente que se salta las normas. Entonces, por esa parte yo creo que es donde está. Y lo que ha dicho este hombre ahora es pues otra más. Es decir, hoy digo esto y mañana, si es necesario, digo lo contrario. Bueno, yo creo que ya el que pertenezca o no pertenezca al voto es también irrelevante, dado a que al Comité de Mercado Abierto van los miembros permanentes, los 5 miembros permanentes, más el resto de los gobernadores, de los cuales 7 van cambiando y tienen turno. Entonces, el que el de Filadelfia tenga voto o no tenga voto ahora no es tan relevante, dado que acuden todos.
Es decir, por ejemplo, creo que Chicago no tiene ahora voto y lo tiene Cleveland, pero eso no significa que el de Chicago no vaya y no hable. Y al final las decisiones son más consensuadas que otra cosa. Vale. Entonces, que diga esto, bueno, pues está bien, pero puede decir mañana lo contrario y no pasará absolutamente nada, ¿eh? ¿Y qué va a decir Jerome Powell? Es imposible saberlo, ¿no, Miguel Ángel? Pero no sé si va a intentar que el mercado, no sé, dé por hecho que queda una subida, porque sí que es verdad que la última vez que habló, creo que fue en el Congreso, cuando dijo que quedaban 2 subidas mínimo de tipos de interés. Ahí se aventuró bastante a dar cifras. No sé si ahora va a ser algo parecido, si va a utilizar el discurso para, no sé, dar algún mensaje al mercado distinto al que ya tiene. No sé. Es que no, y yo creo que, lo repito, es imposible saberlo, pero no porque no se pueda ser adivino, sino porque es que creo que no lo saben ni ellos. Es decir, porque ellos mismos han cambiado de opinión de una manera. Recordemos, por favor, la caída del First Republic Bank cuando ocurrió esta crisis. Es decir, hubo como un pánico. Previo iban a subir 50 puntos básicos, de repente se dijo, no vamos a subir ninguno. Luego la cosa se tranquilizó y subieron 25 puntos básicos. Es decir, están en una oleada de una huida para adelante. Y el problema está en que muchísimos economistas, encima, yo creo que sin realmente conocimiento de lo complicada que es la política monetaria en sí, no se dan cuenta de que esto no es un juego. Yo estoy ahora mismo realizando un trabajo de investigación muy interesante sobre los problemas hiperinflacionistas en el pasado debido a los crecimientos de la masa monetaria en circulación en comparado a la del 2010. Y cuando empiezas a profundizar te das cuenta de que esto no es simple y llanamente una herramienta y la otra, que realmente son dos, sino son todos los impactos derivados que tienes alrededor y los que si no los tienes en cuenta te puede pasar lo que pasa. Entonces yo escucho de manera sistemática a muchos economistas es que no tienen otra alternativa. ¿Cómo que no tienen otra alternativa? Lo que ocurre es que las alternativas no las has manejado adecuadamente. Se has cogido el cañón y has lanzado balas gigantescas para matar moscas y no has dejado que la pólvora se asiente y te está pasando lo que te está pasando, que bueno, la economía, la inflación no se contiene y espérate que llega el otoño, que cuando llegue el otoño nos vamos a encontrar con 2 problemas. La primera, se está consumiendo más gas del previsto. Y en segundo lugar, la preeminente sequía que ha permitido de que el invierno pasado se gastase menos gas, ha dejado sin alimentos. Por lo tanto, dices, bueno, pues la inflación que está muy afectada por los alimentos, bueno, está afectada, no, la inflación nominal, que es la suma de todo, más alimentos frescos y petróleo, eso está un poco más contenido. Ya, pero es que tomamos muchísimos alimentos procesados. Y a esos están dentro de la inflación subyacente. Y esa no baja. Entiendo entonces que no vas con muchas expectativas positivas a Jackson Hole. Bueno, no, vamos a ver. Jackson Hole es un sitio espectacular en Wyoming, tanto en verano como en invierno. Un estado pequeñito, de los estados más bonitos que tiene Estados Unidos. Yo a todo aquel que vaya le invito y además que se vaya de un pasito más y se vaya a Montana a ver Yellowstone. Un sitio realmente paradisíaco, espectacular. Pero le gusta o no le gusta el mundo del esquí. Pero no espero absolutamente nada de la reunión de este verano, nada. Bueno, pues Miguel Ángel Temprano, como siempre, muchísimas gracias. Historia Independiente, ha sido un placer tenerte. Que pases muy buena tarde. Igualmente, un abrazo, adiós. Bueno, pues veremos qué nos depara Jackson Hole mañana en esa comparecencia de